Queridos alumnos, nos encontramos nuevamente en una clase de lenguaje y comunicación, esta vez para repasar técnicas de comprensión lectora, tal como lo habíamos estado haciendo en las últimas clases. ¿Pero qué son técnicas? Técnicas son formas que aplicamos la mayoría de las veces de la misma forma para demostrar la comprensión de lo que estamos leyendo. Vamos a recordar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando leemos? Ya en clase habíamos definido una serie de pasos que nos iban a permitir hacer más fácil la tarea de demostrar la comprensión. Primero, dijimos que solo con los ojos íbamos a aplicar un escáner, es decir, solo a dar una mirada rápida a lo que nos tocaba leer y a sus actividades, para planear la forma en que lo podíamos hacer de la mejor manera. Escanear es dar un vistazo al texto y sus actividades sin detenerse a leer con cuidado todavía. Así podremos ver la forma del texto, su extensión, es decir, si es largo o corto, el tiempo de actividades, lo que se nos va a solicitar y calcular el tiempo con el que contamos para la actividad. Escanear también te va a permitir de alguna forma predecir lo que nos van a mostrar en el texto, porque las preguntas también nos dan en cierta forma una pista. ¿Y ahora qué sigue? Muy bien, ¿has visto de qué forma los ojos se movieron? Lo hicieron rápido, no se detuvieron a leer con cuidado. Eso que acabamos de hacer fue un escáner. ¿Y ahora qué sigue? Excelente, te fijaste bien. Ahora viene leer las actividades. Eso te ayudará incluso para saber un poco más de qué se trata el texto e incluso te servirá para ir encontrando y destacando algunas respuestas mientras lees. Ahora sabes que tienes que escribir que no son alternativas, por ejemplo. Cuando ve uno una actividad de una extensión más larga, dice, si no me toca solamente marcar alternativas, yo tengo que tener un poco más de tiempo al leer el texto. Si esto se tratará solo de alternativas, tendríamos un poquito más de tiempo. Entonces voy a leer con detenimiento y al leer las preguntas voy a tener pistas para que cuando me toque leer yo vaya destacando la información. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Excelente. Es maravilloso. Nos corresponde leer el título. Eso te ayudará a elaborar predicciones. Predicciones, es decir antes de leer. Imaginando de qué crees que se va a tratar el texto. Porque podrás conectarlo con cosas que has visto, que te han pasado o que conoces. En este caso te podrías imaginar a alguien que conoces contando una historia de pie, sentado, etcétera. Pero ya sabes que es un hombre, porque el título dice, el hombre que contaba historias. Puede ser cualquier hombre, a lo mejor tú te lo vas a imaginar moreno, pero a lo mejor algún compañero se lo puede imaginar rubio. Eso depende de las cosas que a ti te hayan pasado. Pueden contar una historia sentado, puedes imaginarte incluso a un abuelito o a tu abuelito contando una historia. Esa es una conexión que se puede realizar. Bien hecho. ¿Y ahora qué sigue? Muy bien. Espectacular. Observar o leer los dibujos. Sí, porque los dibujos también se pueden leer. Uno puede ir mirando y puede hacer una lectura. Aquí esto yo lo puedo leer como hombres, pero también lo puedo leer como mujeres tal vez. Son predicciones, es lo que yo estoy viendo de acuerdo a lo que yo me imagino. Acá vemos a un hombre, aparentemente, con cuernos, pero sus piernas son distintas, son piernas de animal. Puedo mirar hacia acá a las sirenas, porque tienen esta cola de pescado, y lo puedo conectar con el título. Y en este caso, conectamos las imágenes con una película. Y la sirena con otra película. Y nuestra mente ya puede empezar a imaginar, a crear antes de leer. ¿Y ahora qué sigue?
Ya a partir de este momento podemos leer el texto. Fíjate bien que en este caso el texto en los lados tiene otros recuadros. Estos recuadros te sirven para aclarar el vocabulario. Lo puedes leer antes o lo puedes ir repasando a medida que vas leyendo. Me aparece la palabra y yo leo su significado. Con cuidado, imaginando y no olvidando leer los recuadros rosas de los costados, que te ayudarán a entender el significado de nuevas palabras. Tal vez irás encontrando algunas respuestas a las preguntas que leíste antes. Las puedes subrayar e ir anotando a qué número de las preguntas corresponden. Al costado del texto puedes dibujar las ideas, anotarlas, subrayar, etc. En el libro, a medida que vaya apareciendo información, puedes ir haciendo notas, subrayando, anotando en los lados el número de la respuesta a la pregunta que encontraste. Puedes, si tu estilo es dibujar información, también lo puedes hacer en forma ordenada. ¿Y ahora qué sigue? Ahora nos corresponde realizar las actividades. Para desarrollar las actividades debes volver al texto cada vez que sea necesario. Recuerda que los textos no se aprenden de memoria, se releen, se analizan, se conversa con ellos. Al texto se le pueden ir realizando preguntas también. No es necesario aprenderse un texto de memoria, para eso uno cada vez que lo necesita puede volver a ellos. ¿Y ahora qué sigue? Muy bien, ahora conviene revisar o checar que todo lo que hiciste sea correcto. Vamos haciendo una síntesis de los pasos. Número 1, realizar un escáner. Número 2, leer las preguntas o actividades. Número 3, leer el título si es que hay. Número 4, observar dibujos y hacer conexiones. Número 5, leer el texto. Número 6, realizar las actividades. Y número 7, revisar. Practicando estos pasos verás que cada vez más cuesta menos realizar y demostrar la comprensión de los textos que lees. Los puedes aplicar a la mayoría de los textos. Existen también otras estrategias que puedes aplicar. Predecir, determinar qué crees de qué habla el texto apoyándote del título, texto e imágenes. Es decir, antes y decir antes. Visualizar, crear una imagen mental sobre lo leído. Eso lo puedes hacer con tus conexiones. Pregunta, realiza preguntas de comprensión. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? El texto te va a ir respondiendo. Conecta, relaciona el texto con otros conocimientos y experiencias que ya tenías. Identifica las ideas principales del texto y las palabras claves. Infiere, utiliza los datos e ideas sobre el texto para elaborar conclusiones. Y evalúa, elabora una opinión respecto al texto. Todo esto lo puedes ir haciendo a medida que vas leyendo, antes, durante o después. Recuerda que puedes hacer tus anotaciones al costado del texto. Cada uno tiene su estilo. Lo puede hacer con colores, lo puede hacer dibujando información. Ahora desarrolla tus actividades. Recuerda que estos pasos los puedes ocupar en todos los textos que vayas leyendo. Buen trabajo. Espero que si tienes dudas, las canalices en mi correo. Me puedes escribir a kblancoh@gmail.com. Hasta luego.